buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de charlas energéticas que estamos realizando desde APRA. Me llamo Pablo Bamonde, soy subgerente operativo de energías renovables en la Agencia de Protección Ambiental y en esta oportunidad contamos con la visita de los ingenieros Diego Barruti y Guillermo Mesquido, que son especialistas de Ford Argentina en movilidad eléctrica. Y nos van a ilustrar sobre este tema que estamos observando que se nos viene con pasos agigantados y que sin duda va a significar una convergencia de dos áreas tan importantes y tan transversales como son la energía y el transporte para nuestra sociedad. Bien, ya mismo le doy paso, no sé si Diego o Guillermo van a comenzar y bueno, obviamente si quieren hacer una presentación de cuál es su actividad en Ford y cómo está vinculada con la electromovilidad, bienvenidos. Y gracias por sumarse a este ciclo de charlas. Bueno, arranco yo, Pablo. Primero, dejarnos agradecer a nosotros que nos abran las puertas de su casa para poder compartir con ustedes, digamos, todo lo que nosotros, digamos, trabajamos día a día junto con Guillermo. Bueno, me presento antes que nada. Mi nombre es Diego Barruti, yo soy gerente de producto en Ford. Básicamente trabajamos con Guillermo, que es el especialista de producto, vamos a hablar así, de todo lo que tiene que ver con vehículos más electrificados. Trabajamos en el desarrollo de nuevos productos y en el desarrollo de los productos actuales de Ford para ir incorporando distintos nuevos lanzamientos que incluyen dentro de estos nuevos lanzamientos la movilidad eléctrica, ¿no? Y es algo que, como comentabas vos al principio, es algo que llegó para nosotros el año pasado, pero que va a seguir creciendo y que claramente es el futuro. Ya en varias notas o en varias declaraciones públicas de Ford hemos dicho que el futuro del auto para nosotros es eléctrico. Obviamente esa adopción va a ir teniendo distintos pasos y un poco la idea de la presentación es hoy compartir con ustedes cuáles son los niveles de electrificación de cada uno de los vehículos, qué implica cada uno de esos niveles de electrificación, dónde estamos hoy nosotros y dónde creemos que el futuro va. Obviamente es una presentación genérica que donde tratamos de compartir sin ser muy técnico cuáles son los próximos pasos y cuál es el funcionamiento de cada una de estas tecnologías. Y después, obviamente, sería muy interesante poder compartir con todos los participantes sus inquietudes y como decías vos, tener ahí un intercambio que siempre es muy enriquecedor, creo que para todas las partes. Pero como lo mejor es que hablen los que realmente saben, los dejo con Guillermo Mesquida, que es el especialista y tiene todo el conocimiento en detalle de cada una de estas tecnologías y obviamente después si hace falta vamos participando entre los dos. Así que nuevamente muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, muchas gracias a todos por participar, por dedicar tiempo a este mundo apasionante de la movilidad eléctrica y sin más lo dejo con Guillermo. Gracias. Tato, estás en mute, por las dudas te aviso. Le dice mute. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Perdón, conveniente. Dígame si pueden ver la pantalla ahí. Se ve perfecto y se escucha perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, como les decía, en realidad como intenté decir, ante todo, muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acá. Mi nombre es Guillermo Mesquida, ya un poco como me presentaron tanto Diego y Pablo, soy especialista de producto y bueno, estoy trabajando en todas estas alternativas en lo que respecta a la movilidad eléctrica. Y bueno, la idea es hoy un poco contarles, como ya un poco adelantó Diego, de qué manera, digamos, nosotros como automotriz, que realmente tenemos muy presente este tema, que es la movilidad eléctrica, cuáles son las diferentes alternativas que hoy tenemos para empezar a introducirnos en este tema. Y también un poco como este tema toca varias aristas técnicas, voy a intentar tomar el rol complicado de tratar de allanar un poco el camino y hablar en términos de que al menos todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando. Les pido disculpas por adelantado a aquellas personas que tienen un elevado conocimiento técnico y por ahí hay cosas que ya por ahí la conocen, pero por eso quiero tratar de homogeneizar para todos.
Así que bueno, sin más vamos a comenzar. Estos son los temas que vamos a tocar hoy. Para arrancar, me interesaría contarles un poco cómo es el contexto regional. Cuando hablo de contexto regional, es decir, cómo está la Argentina hoy en términos, si se quiere, de infraestructura y desarrollo, y cómo ciertas acciones, digamos, para de alguna manera promover la movilidad eléctrica se encuentran desarrollados o plasmados hoy en nuestro territorio en comparación con otros países de Latinoamérica. No me estoy yendo al resto del mundo, vamos a enfocar acá en América Latina. Después vamos a pasar, sí, un poco más a la parte técnica, que es contarles cuáles son los diferentes niveles de electrificación de vehículos. Y la idea es arrancar desde el primer nivel, es decir, si uno quiere electrificar un vehículo, quiere empezar a transitar este camino, ¿qué es lo primero que uno como automotriz podría hacer? Y luego ir transitando diferentes escalones, si se quiere, en su vida, hasta llegar a lo que sería el objetivo final, si se quiere, que es lograr un vehículo 100% eléctrico, que no genera emisiones y tiene muchísimos otros beneficios que no me quiero adelantar, ya les voy a ir contando. Luego les voy a comentar un poco sobre cuáles son los vehículos o, digamos, cuáles son las otras automotrices que también están ofreciendo vehículos electrificados en Argentina y dónde están jugando, digamos, a qué tipo de tecnologías están, digamos, apuntando, y hay una razón atrás de eso que también lo vamos a discutir. Después vamos a hablar sobre la performance de los vehículos electrificados en Argentina, y cuando hablo de performance es cuál fue el nivel de patentamientos de este tipo de vehículos o de tecnologías en los últimos años, ¿ok? Y por último, que la idea es que esto sea un disparador para las nuevas acciones y los próximos pasos donde deberíamos trabajar en conjunto, y así va a ser, que son los desafíos de la movilidad eléctrica, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar. Entonces, el primer punto que les ya adelanté es el tema del contexto regional. ¿Qué es lo que vemos acá gráficamente? Por un lado, lo que sería columnas, vamos a anotar cuáles son los diferentes países que están hoy en América Latina enmarcadas en este cambio, si se quiere, del transporte yendo hacia la movilidad eléctrica. Y en las diferentes líneas vemos cuáles son los diferentes instrumentos que sirven para la promoción de esta movilidad eléctrica, ¿ok? Por otro lado, vamos a ver en verde graficado aquellas acciones o aquellos instrumentos que hoy ya se encuentran completos o desarrollados. Y por otro lado, en amarillo barra naranja van a ver aquellos que están en una fase de diseño o una etapa parcial, que requiere todavía trabajo y seguir trabajando para lograr el objetivo final. Entonces, enmarcado en rojo vamos a ver Argentina. En lo que respecta a la exención o reducción de pago de impuestos de importación, la Argentina, la verdad que trabajó mucho en esto y hoy tenemos este beneficio, lo cual nos permite importar vehículos con estas tecnologías. En lo que respecta a beneficios, si se quiere, o mejor dicho, instrumentos para lo que es la circulación del vehículo, por ejemplo, la exención de pago de patentes, por ejemplo, el pago de peajes, el pago en estacionamientos, hoy se encuentra en una fase de diseño. Hay mucho para hacer, pero lo bueno es que estamos por buen camino. Por último, en donde estamos, si se quiere, en una etapa también de diseño, sería en lo que es una estrategia nacional de movilidad eléctrica. Todavía sabemos que la Argentina está trabajando en esto a nivel nacional, pero sabemos que se requiere todavía muchísimo trabajo y obviamente nosotros como automotriz queremos apoyar ese cambio. Tenemos como, si se quiere, como best in class o como un target para compararnos, como el ideal, Costa Rica, si ven, tiene todas las acciones o de alguna manera los instrumentos pintados en verde. Y la verdad que podemos copiarlos a ellos, tratar de copiar las buenas acciones que han hecho y cómo han transitado este camino hacia la movilidad eléctrica. La verdad que este trabajo requiere de un trabajo no solo en el país, sino también ir viendo qué están haciendo nuestros vecinos para poder, repito, copiar las buenas acciones y aprender de los errores y de las cosas que han hecho para poder llegar a este estado. Bien. Yendo al próximo paso, y ahí sí, acá me voy a empezar a meter en temas más técnicos, que es contarles sobre los diferentes niveles para electrificar un vehículo. Y para arrancar, les quiero comentar que la primera tecnología o el primer escalón de movilidad eléctrica, que sería Mild Hybrid. ¿Qué significa esto? Primero les quiero contar con qué componentes cuenta esta tecnología y después vamos a hablar del funcionamiento. ¿Bien? Esta tecnología cuenta con una batería que opera aproximadamente entre 36 y 48 volts, ¿ok? De tensión.
puede disponer o no, en general sí, la mayoría les diría, de un sistema llamado Start-Stop Engine. Hablándolo en criollo, y seguramente ya lo han visto acá en el mercado, es un dispositivo que cuando uno, por ejemplo, para en un semáforo, el motor de combustión se detiene y se logra, por ejemplo, ahorrar consumo aproximadamente entre un 5 y 10%. Obviamente, donde más se nota es en el uso citadino, que es donde uno tiene estos cortes de arranque y pare, ¿no? Este sistema cuenta con recuperación de energía mediante el frenado regenerativo, que ya vamos a ver cómo es el funcionamiento, y si bien hay una cantidad de energía que se recupera, es baja en relación a los próximos escalones que vamos a ir viendo y transitando a lo largo de la presentación. ¿Bien? Luego, lo que se logra con esta tecnología es mejoras de consumo de combustible aproximadamente entre un 8 y un 12%. Acá me estoy comparando, voy a arrancar la comparación con un auto, vamos a suponer, o un vehículo de iguales dimensiones, iguales características o similares características, pero, por ejemplo, de combustión interna tradicional, ¿ok? Entonces, comparado con un vehículo así, digamos, de iguales características, si yo tengo un mild hybrid, voy a lograr ahorrar entre un 8 y 12% de combustible. Y yendo a un punto siguiente, que es el nivel de emisión de CO2, aproximadamente el 9.3%. Quizá ustedes me están preguntando, o mejor dicho, se están preguntando de qué me sirve medir el nivel de CO2. Bueno, el CO2 es uno de los, si se quiere, participantes en el efecto invernadero, tanto el CO2, el metano y otros gases más. Y el CO2 es uno de los gases que principalmente los motores de combustión emiten. Por eso es tan importante el monitoreo y es una trazabilidad que se le hace a todos los motores homologados en el mundo. Con lo cual es importantísimo seguir esta cifra. ¿Bien? Van a ver graficado en la pantalla o van a ver fotos de un excelente producto que Ford comercializa en Europa, que es el Puma Mild Hybrid, o sea, dispone de esta tecnología. Es un producto para que ustedes se ubiquen, está entre un K y una EcoSport. Es un producto que reúne muchísimo en términos de equipamiento y cuenta obviamente con esta tecnología. Ahora sí, voy a pasar a explicarles cómo es el funcionamiento y de fondo les voy a dejar un video para que vayan un poco viendo la dinámica de esta tecnología. ¿Ok? Esta tecnología cuenta, como les adelanté, por un lado con un motor de combustión interna, que es el motor principal, ¿ok? Y cuenta con un motor eléctrico, que es un motor secundario, ¿ok? Ese motor eléctrico básicamente me va a permitir a mí, o le va a permitir al usuario, transitar los primeros metros, o sea, vencer la inercia. O sea, en modo eléctrico va a traccionar poquitos metros, pero que créanme que el efecto es importantísimo. Se logran reducir aproximadamente entre un 8 y un 12% el nivel el consumo de combustible. Por otro lado, esta tecnología permite que, obviamente, este motor eléctrico funciona en estas condiciones siempre y cuando tiene carga en esa batería, que ya les comenté que opera entre 36 y 48 volts, siempre y cuando tenga carga esa batería. Y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿cómo la recargo esa batería? Por un lado, la recargo siempre que el motor de combustión interna esté funcionando, siempre que esté funcionando el motor de combustión interna, voy a estar recargando la batería. ¿De qué manera? El motor de combustión interna tiene alojado en el eje un generador que va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Se entiende? Y esa energía eléctrica obviamente va a recargar la batería. Esa no es la única fuente de recarga de la batería. La otra es, como ya les adelanté, el frenado regenerativo. Ahí, como ven en la imagen, la persona está levantando el pedal del acelerador o cuando presiona el freno. Lo que genera es toda esa energía mecánica que se estaría desechando en un sistema o mecanismo de frenado tradicional por fricción y obviamente de luego por calor, la voy a estar aprovechando con este sistema de frenado regenerativo, transformando esa energía mecánica del eje, de los palieres, digamos, en energía eléctrica. ¿De qué manera? El mismo motor eléctrico va a transformar energía mecánica en energía eléctrica. Para resumir un poco este sistema, entonces, tengo un motor eléctrico que es un motor que me permite vencer la inercia del vehículo. Vencer la inercia significa desplazarlo, sacarlo de la posición quieta y mover los primeros metros. Y esos primeros metros lo va a transitar en modo eléctrico. Y el motor principal es el de combustión. Y lo voy a alimentar con una batería, si se quiere, de bajo voltaje medio, entre 36 y 48 volts aproximadamente. ¿Ok? Algunas ventajas de este sistema es que es un sistema simple, el conductor no tiene que hacer absolutamente nada, no tiene que estar pensando, ando en modo eléctrico ahora, ando en modo combustión, ando en modo híbrido. La verdad que el sistema trabaja de una manera sola, automática, intuitiva.
Además, el conductor no tiene que preocuparse en dónde va a recargar la batería, porque el sistema recarga la batería, como ya les expliqué, de una manera autónoma. Y acá pusimos algunas variables que son importantes y a medida que vayamos avanzando en el resto de las tecnologías van a ir viendo la comparación. Y eso ahí es donde me quiero meter. Si, por ejemplo, me comparo en esta tecnología, como hablamos en el capítulo anterior, respecto a un vehículo de combustión interna tradicional de iguales características, voy a tener ahora que voy a mejorar el consumo, aproximadamente, como les dije, entre un 8 y 12%. Voy a mejorar el nivel de emisiones, aproximadamente entre un 9 y 3%. La autonomía significa, bueno, ¿cuántos kilómetros puedo hacer con un tanque de combustible? Va a ser significativamente un poco mejor que un combustión tradicional. Y el costo, ya me empiezo a adelantar de alguna manera en algo importante, que es nada es gratis en la vida. Si yo quiero atributos, me va a salir dinero. Y eso lo voy a pagar. ¿Cómo? Ya poniendo una batería de 36 y 48 volts, poniendo un motor eléctrico, poniendo conectores, conectando cables. Después vamos a tocar al final un poco por qué la batería es un driver o es un factor fundamental en el costo. Tienen componentes, materiales, etcétera, que realmente son caros y hacen de alguna manera en el costo del vehículo. Pero no me quiero adelantar, a medida que vamos ya adelantando vamos a llegar a ese punto. Bien, próximo paso, próximo escalón, subo un escalón, me voy al full hybrid. ¿Qué significa ahora? Bueno, estoy en un vehículo que tiene una batería de mayor capacidad. ¿Qué significa mayor capacidad? Y tiene la capacidad de almacenar mayor cantidad de carga. Mayor cantidad de carga significa tengo mayor cantidad de energía para transitar más metros o más kilómetros, o sea, una distancia mayor. Eso sería de alguna manera la autonomía. Este sistema o esta batería, ya fíjense, opera en un rango de voltaje superior, aproximadamente entre 240 y 250 y puede llegar hasta los 280 volts. Para que lo pasen a criollo, estamos hablando de la tensión en la que la mayoría de sus electrodomésticos operan en su casa. La heladera, el microondas, opera esa tensión. Puede disponer o no de un sistema llamado Start Stop Engine, que ya lo comenté en el capítulo anterior, que es este sistema, famoso sistema, me paro en el semáforo, el motor de combustión se detiene, no consumo combustible. Puede o no disponer, depende de la tecnología, depende del tipo de batería. Hay muchos factores que entran en juego acá en el diseño y decisión si lo ponemos o no lo ponemos. Tenemos una alta recuperación de energía mediante frenado regenerativo. Y esto es porque acá hay puesta muchísima eficiencia en este sistema. La verdad que la batería la tengo que mantener cargada el mayor tiempo posible y es por eso, por eso ingeniería y todo el equipo de ingenieros pone mucho foco en esto. La mejora del consumo de combustible, acá presten atención, es del 55%. Es muchísimo. Créanme, porque nosotros hemos hecho pruebas con nuestro flamante Mondeo Viñale híbrido que hemos lanzado el año pasado y hemos llegado a que, por ejemplo, en 100 kilómetros en uso citadino, por ejemplo, la mitad del tiempo están dando en modo eléctrico. O sea, esto se traduce que la mitad del tiempo no estoy consumiendo combustible. ¿Se entiende? La reducción de la emisión de CO2, de vuelta principal contaminante de la atmósfera, se reduce en aproximadamente un 20%. Es una cifra también sorprendente. Ahí vamos a ver fotos de nuestro Mondeo Viñale híbrido, como les adelanté, lanzado el año pasado, y la reciente lanzada nueva Cuba híbrida. Después vamos a entrar en detalle en estos dos vehículos que la verdad combinan un equipo de confort, tecnología, seguridad y en lo que respecta encima nosotros llamamos amigos con el medio ambiente porque fíjense ya las cifras en términos de consumo y emisiones que respetan. Antes de adelantarme en cómo funciona esta tecnología, les voy a dejar por adelantado cuáles son los componentes para que un full hybrid trabaje u opere. Tenemos un motor de combustión interna, un motor eléctrico que ahora, ojo, va a ser el motor principal de esta tecnología, ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos una batería de alto voltaje, un generador eléctrico que está conectado en el eje del motor de combustión interna y por último el famoso sistema de frenado regenerativo que lo van a empezar a ver con mayor frecuencia ahora porque se va a repetir siempre. ¿Bien? Yendo al funcionamiento. Les dejo el vídeo de fondo y mientras voy a intentar explicar mientras este fluye. Como les dije, el motor principal es el motor eléctrico. ¿Qué significa que sea motor principal? Es que siempre va a estar traccionando las ruedas. Este motor siempre va a estar traccionando, siempre va a estar girando. Pero cuenta con la gran ayuda del motor de combustión interna. Y el sistema detecta de manera automática y dice, che, si hay una demanda de potencia extra en la que el motor de eléctrico no la puede de alguna manera satisfacer, vamos a suponer yo quiero hacer un sobrepaso y el sistema detecta, che, mira, con la capacidad de batería que tenés,
no te va a dar, entonces voy a necesitar una fuente de potencia externa, el motor de combustión empieza a trabajar y ahí empiezo a trabajar en modo híbrido. Esta batería de alto voltaje obviamente va a ser el corazón del sistema y me va a alimentar ese motor eléctrico, pero va a poder funcionar siempre y cuando recargue las baterías con el famoso sistema de frenado regenerativo, como vemos ahí. ¿Se entiende? Estoy transformando de vuelta la energía mecánica cuando levanto el pedal del acelerador en energía eléctrica. El mismo motor eléctrico detecta y dice, el conductor me levantó el pedal del acelerador, ahora entonces no voy a consumir energía, al contrario, ahora voy a generarla. ¿Se entiende? Y la otra metodología es, como les comenté en el capítulo anterior, es siempre que el motor de combustión interna esté funcionando, voy a estar generando energía eléctrica. ¿Por qué? Por este famoso generador que tengo alojado en el eje. Entonces, por un lado digo, cuando estoy con el motor de combustión interna, estoy consumiendo combustible fósil, pero a su vez estoy recargando la batería, que después me va a permitir recorrer modo eléctrico. No sé si se entiende un poco la idea. Algunos puntos para detallar de esta tecnología que son claves, son sumamente importantes. Punto número 1. El conductor se tiene que olvidar por completo de que anda en un auto híbrido o que anda en un auto que está en esta plataforma y se quiere de movilidad eléctrica. ¿Por qué? Primero, se tiene que olvidar de un cable, no tiene que cargarlo en ningún lado. El pasaje de modo eléctrico a modo híbrido lo hace de una manera automática, imperceptible, que no te das ni cuenta, no hay tironeos. La verdad que Ford ha puesto mucho foco en ese acoplamiento entre un modo y otro, donde realmente el conductor no se da cuenta. Y en paralelo ya vamos a ir viendo un poco el contexto, pero la verdad que es el sistema que más se adapta también hoy al nivel de infraestructura que tiene la Argentina. No quiero decir que sea baja ni que sea poca, digo, a las condiciones que tenemos hoy es lo mejor. ¿Por qué? Porque no tengo que estar pensando, si yo estoy en Buenos Aires y me quiero ir a Mar del Plata, que tengo 400 kilómetros, no tengo que estar pensando si voy a poder recargar el auto o no, porque el vehículo, digamos, no va a necesitar de esto y va a generar este sistema de funcionamiento autónomo de una manera completamente automática. Yendo a las variables que de alguna manera veníamos monitoreando ya desde el capítulo anterior, que son consumo, emisiones, autonomía y costo. El consumo, como les dije, es mejor. O sea, voy a consumir mucho menos, aproximadamente un 55% les dije. El nivel de emisiones, mucho menor. Estoy aproximadamente emitiendo un 20% menos comparado con un combustión tradicional. La autonomía es mejor. Por ejemplo, en el caso anterior puedo recorrer pocos metros. Le dije vencer la inercia, 3, 4, 5 metros, pero me alcanzan para validar el vehículo como eléctrico. Ya está, vencí la inercia, soy un mild hybrid. En este tipo de vehículos puedo recorrer, y acá tómelo con pinzas estas cifras, puedo recorrer entre 5, 10 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros, depende de la configuración, depende de la arquitectura, depende del tipo de batería, tipo de motor. Hay muchas variables que me van a permitir cuántos metros pura y exclusivamente eléctrico puedo recorrer. Y como siempre hago hincapié en el costo. Nada es gratis, tengo que disponer de una batería de un poquito más de capacidad, les diría mucho más que el caso anterior, y eso es dinero, ¿ok? Voy a tener un motor eléctrico de mayor capacidad, que entrega mayor torque, que entrega mayor potencia, con lo cual también eso es otro dinero. ¿Se entiende? Son diferentes variables que nosotros como automotriz tenemos que interpretar siempre cuando queremos confeccionar y queremos diseñar un vehículo, y obviamente todo el impacto que tiene en el medio ambiente. ¿Bien? Yendo al sé que si bien no vamos a hacer preguntas hasta acá, quiero saber si venimos bien, si me están escuchando bien. Bueno, perfecto. Seguimos. Yendo con el próximo nivel de electrificación de vehículos, estamos ahora subiendo un escaloncito más y estamos yendo a un plug-in hybrid. Básicamente es un sistema similar al anterior, pero mucho más, si se quiere, no digo sofisticado, pero mucho más desarrollado, con el fin de poder andar en modo eléctrico mucho mayor distancia, con una distancia mucho mayor. Cuenta con una batería de 250 volts. El rango de operación siempre más o menos el mismo, entre 250 y 280 volts. Básicamente la tensión me la va a terminar definiendo. El que manda después es el motor, que es el que tengo que alimentar. En la fase de diseño es el que después me va a decir a qué tensión necesito. Esta batería tiene una mayor capacidad que un full hybrid, o sea, puedo almacenar mayor cantidad de carga, ¿se entiende? Este sistema por lo general dispone de esta famosa tecnología Start Stop Engine, que ya le describí, semáforo, me detengo, se para el motor, ahorro entre un 5 y 10% de combustible, buenísimo. Tengo una alta recuperación de energía mediante frenado regenerativo, de vuelta acá la eficiencia de este sistema es
fundamental. La mejora del consumo de combustible, presten atención ahora, es del 80%. Esto ya es muy importante. Y se logra una reducción de la emisión de CO2 de aproximadamente mayor del 20%. Bien. Van a ver fotos de la Escape Plug-in Hybrid. La Escape es básicamente la Kuga. Este vehículo hoy por hoy en Argentina no lo estamos comercializando. Sí se comercializa en Estados Unidos. Es un vehículo increíble, pero que cuenta con la diferencia de esta tecnología que es muy similar al Hybrid. Ahora vamos a ver el funcionamiento, pero que uno también lo puede enchufar para recargar la batería. ¿Por qué lo puede recargar? Porque también la batería es más demandante. Tiene una batería mucho mayor. ¿Se entiende? Yendo al funcionamiento, voy a dejar también de fondo el video y tenemos, por un lado, un motor principal de vuelta, que es el motor eléctrico, que siempre va a estar traccionando a las ruedas, y un motor de combustión interna que va a ser el suplemento o, de alguna manera, la ayuda en caso de que hay una demanda externa de potencia. Esta batería, que va a ser el corazón del vehículo, de alguna manera, se recarga mediante dos fuentes. En realidad, tres fuentes. Una es el famoso sistema de frenado regenerativo, que me voy a cansar hasta de reiterarlo, pero básicamente, ya les dije, transforma la energía mecánica del eje en energía eléctrica. Y lo bueno de esto es que es un sistema eficiente. Toda esa energía que se estaría perdiendo por calor, la estoy aprovechando. Luego cuento con el sistema, cuando trabaje el motor de combustión interna, voy a estar transformando de vuelta también esa energía mecánica en energía eléctrica. Y por último, llego a mi casa, llego a un punto, lo puedo enchufar. ¿Se entiende? O sea, lo puedo enchufar a la red y la batería se carga. Presten atención a estas cifras que hoy Ford está homologando. Si cargo a 120 volt, ahora vamos a ver qué es esto, tardo más o menos 8 horas. Ahora, si cargo a 240, que es el doble, tardo la mitad aproximadamente. Y esto está trayendo muchas discusiones alrededor del mundo, que es, si yo tengo el vehículo, ¿no? Vamos a suponer, y lo voy a dejar toda la noche en mi casa, la verdad que no tengo apuro, porque la verdad que lo puedo dejar 8 horas, 9 horas cargando y no tengo problema. El tema es cuando yo vengo manejando y tengo que parar 40 minutos en un supermercado o en algún punto y tengo 40 minutos para cargar la batería o 25 minutos, que son una de los, si se quiere, grandes críticas que tienen todos estos sistemas, o de alguna manera son los que están, digamos, más a favor del consumo de combustible fósil y más en contra de esto. Y déjenme contarles que en realidad se está trabajando muchísimo en estos sistemas de poder mejorar la velocidad de carga. ¿Y cómo la puedo mejorar la velocidad de carga? La puedo mejorar aumentando la tensión y aumentando la corriente. Y eso tiene implicancias. Si yo aumento la tensión y aumento la corriente, voy a solicitar a la batería a condiciones extremas de temperatura. Y acá me adelanto una cosa. Estas baterías trabajan muy bien a baja temperatura. El litio, el carbonato de litio, que después les voy a contar un poco, opera muy bien a baja temperatura, pero a alta temperatura la performance empieza a degradarse. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Es, hoy por hoy se habla mucho de cómo voy a recargar el vehículo y hay que pensar, diagramar bien la estructura de cómo voy a recargar la batería de mi vehículo. Entonces es importante entender si va a ser una carga larga, duradera o una carga corta, pero eso no es solamente desarrollo de infraestructura, desarrollo civil, desarrollo con las empresas que generan energía eléctrica, sino también con desarrollos con nosotros, con las automotrices, con los proveedores de las baterías, que tienen que ya empezar a diagramar, fabricar baterías que soporten estas solicitaciones. ¿Se entiende? Acá, bueno, para redondear un poco esta tecnología, en términos de consumo, tengo un vehículo que consume muchísimo menos, les adelanté aproximadamente un 80% menos. Nivel de emisiones, arriba del 20% menos de emisiones de CO2. La autonomía, mucho mayor. Puedo lograr en modo eléctrico recorrer entre 35 y 50, 80 kilómetros en modo eléctrico. Recuerden que el caso anterior estábamos entre un 5 y 6 kilómetros aproximadamente. Costo, de nuevo, digo, nada es gratis. Tengo una batería más potente, tengo motores más potentes, tengo conexiones de otro tipo, con lo cual ahora voy a empezar a trabajar con otro paquete de costos. ¿Entiende? Yendo al punto último escalón, digamos, llegué a mi objetivo final, que es un auto que no genere nivel de emisiones, que sea 100% green. Llegamos al battery electric, el auto 100% eléctrico. Cuenta con una batería que opera entre 250 volts o más. La tensión de vuelta, repito, es siempre más o menos la misma, pero es aún más potente que el caso anterior. Significa que tiene una capacidad de carga aún mayor que los casos anteriores. Dispone de este sistema Start Stop Engine. Obviamente, si el vehículo, yo estoy en un semáforo y no me muevo, el vehículo no va a estar consumiendo energía eléctrica, salvo por los dispositivos, pantalla, aire acondicionado, etc.
y tiene una altísima recuperación de energía mediante frenado regenerativo. Fíjense que hasta ahora en las tecnologías que hemos analizado, en todas el frenado regenerativo es protagonista, en todas. Como ejemplo trajimos el Mustang Mach-E, un icónico vehículo que hemos lanzado en Estados Unidos y ya está presente en algunos mercados europeos. Y lo trajimos no solo para mostrarles que es un vehículo eléctrico amigable con el medio ambiente, sino que no pierde de vista digamos, el ADN por el cual fue, digamos, creado, que es su carácter deportivo. Fíjense, y trajimos 3 catálogos que son de alguna manera los que barren el espectro y la oferta de producto del Mach-E, que es el Select, el Premium y el GT, y trajimos 2 cifras, que es la aceleración y la autonomía. ¿Por qué trajimos estas 2 cosas? Porque fíjense, es un auto que me permite recorrer casi 500 kilómetros, o sea, me puedo ir de Buenos Aires a Mar del Plata sin preocuparme por dónde voy a recargar el auto, y acelero de 0 a 100 en 5 segundos. O sea, no es que por andar en un auto eléctrico voy a perder ese carácter deportivo que quizá a todo el mundo le gusta tener, y más en un Mustang si uno se compra un Mustang, ¿no? Y acá déjenme comentarles un pequeño detalle de por qué estos autos aceleran tan rápido. Porque van a decir, che, un auto eléctrico acelera en 5 segundos, lo mismo que un auto deportivo, pura sangre, de combustión interna. Bueno, en realidad, seguramente ustedes conocen, pero a la hora de comprarse un vehículo o a la hora que ven una ficha técnica van a ver 2 grandes variables técnicas, que es potencia y torque. La potencia básicamente me permite ir ligero, es velocidad final, es una dimensión de a qué velocidad puedo llegar. Ahora, el torque es una magnitud que me permite entender cuánto tarda en acelerar el vehículo, o sea, vencer la inercia, moverlo de 0 a 100, por ejemplo. Hay otros factores, etcétera, como la caja y otro tipo de cosas, pero déjenme terminar la idea. Y el otro punto, básicamente, es también la elasticidad del vehículo. En esos famosos segundos que tengo de 80 a 120 para hacer un sobrepaso en una ruta, pasar un camión, eso, en realidad, la potencia mucho no tiene que ver ahí. El que más juega es el torque y la relación de caja. Entonces, este tipo de tecnologías, y no digo solo un vehículo 100% eléctrico, inclusive desde el mild hybrid a esta ayuda del motor eléctrico es crucial. ¿Por qué? Porque el torque en este tipo de vehículos es instantáneo desde el minuto 0. Yo aprieto el acelerador y tengo el torque plano en ese instante. En un vehículo de combustión tradicional lo tengo, pero en un rango de uso. O sea, quizá entre las 2.500 y las 5.000 vueltas. No me quiero meter más en detalle, pero quería así dejarlo en claro por qué podemos lograr vehículos de alta performance, inclusive con un vehículo eléctrico. ¿Se entiende? Ese era el punto. Funcionamiento. Acá, bueno, el corazón del vehículo es el motor principal. Se entiende que es el motor eléctrico. Puedo tener un motor, puedo tener 2 motores, puedo tener un motor en el tren delantero, un motor en el tren trasero, un motor en cada rueda. Va a depender del tipo de configuración que uno le quiera dar. Y obviamente el alma del vehículo, que es la batería de alto voltaje, que va a ser la que me va a alimentar eso. ¿Cómo recargo esa batería? De vuelta, famoso sistema frenado regenerativo, que me va a transformar esta energía mecánica que la estaría perdiendo en energía eléctrica. Y por otro lado, y acá sí voy a necesitar y no me queda otra, también enchufarlo a la red, que acá de vuelta hago hincapié en estos famosos tiempos de carga. ¿Okay? Tenemos sistemas que me permiten recargar la batería en un mayor rango de tiempo o en un corto tiempo, obviamente solicitando y llevando la batería a otras condiciones. Yendo a las variables que venimos enumerando y venimos ya comparando desde que arrancamos con esta comparación, consumo 0, emisiones 0, la autonomía es la mejor, o sea, puedo lograr el mayor rango. Fíjense que hoy por hoy estamos en el Mustang Mach-E, puede recorrer aproximadamente 500 kilómetros con una carga de batería. El costo. Repito, nada es gratis, tengo una batería mucho más potente, tengo materiales mucho más nobles, tengo conectores de alta tensión, etcétera, que me va a hacer que mi costo de este paquete tecnológico va a ser elevado. Ahora sí, yendo a una comparación como para englobar un poco todo y que quede un poco más claro. Tenemos las diferentes variables, consumo, emisiones, autonomía y costo, y fíjense, tenemos mild hybrid, full hybrid, plug-in hybrid y battery electric. Cuando hablamos de consumo, bueno, obviamente el que mejor está es el battery electric, no consumo nada, pulgar para arriba, y obviamente ese consumo va a ir, se va a ir reduciendo a medida que voy bajando la escalerita, es decir, me voy yendo hasta un mild hybrid. Cuando voy a nivel de emisiones, de vuelta, pulgar para arriba para el battery electric, no consumo nada, o el 100% eléctrico, y de vuelta voy bajando a nivel de emisiones a medida que voy llegando hasta el mild hybrid. Cuando hablo de autonomía, es decir,
la cantidad de kilómetros que puedo recorrer con estas tecnologías. De vuelta, el mejor de todos es el 100% electric. Y costo, de nuevo, nada es gratis. Voy a tener mayor costo abajo en el 100% eléctrico. Algunos conceptos para que queden claros para redondear estos niveles de electrificación es, por un lado, los rangos. Como ya les vengo diciendo, el mild hybrid, poquitos metros. Me permite recorrer acá como lo vemos. Básicamente no tengo nada, o sea, me permite recorrer los primeros metros para vencer la inercia, que es cuando el vehículo realmente consume mucho. Ese tironeo de arranque, por eso el uso en el consumo en ciudad es por lo general es mucho mayor que en ruta, que voy a una velocidad constante, estabilizada, etc. Luego tenemos el full hybrid. Puedo recorrer mayor cantidad de metros o de kilómetros en modo eléctrico. Luego tenemos el plug-in hybrid, aún más. Vamos viendo ya cómo la escalerita va subiendo. Y por último, un 100% eléctrico que, como les dije, llegamos con cifras de hasta 500 kilómetros más o menos de distancia. El sistema de frenado regenerativo, que ya expliqué cómo funciona, es clave en todos estos sistemas, es transversal, desde el escalón 0 al escalón final. Como en los full hybrid es importante no solo la frenada regenerativa, sino el motor convencional, cómo aporta, digamos, carga a la batería. En el plug-in hybrid, como ya estoy necesitando el punto de recarga, o sea, necesito pensar un poquito más a la hora no digo de adquirir este vehículo, pero sí, digamos, desde su confección, ¿no? Y el all eléctrico, 100% electric, sí o sí estoy atado a un cargador. ¿Se entiende? Yendo ahora sí a los vehículos electrificados en Argentina. Más que vehículos, quiero contarles cuáles son las terminales o cuáles son las automotrices que hoy están jugando en los diferentes rangos de tecnología. En mild hybrid, hoy, por el momento, no tenemos ninguna automotriz que esté ofreciendo algún producto. Sin embargo, ya hay muchos rumores y noticias de que varias van a empezar a lanzar productos. En full hybrid, como ya también es un poco les adelanté, que es hoy para el nivel de infraestructura que tiene la Argentina, si se quiere, es la tecnología que mejor se adapta porque no tengo que depender de un punto de recarga. Por ejemplo, estamos nosotros presentes comercializando la Kuga híbrida recientemente lanzada y el Mondeo Vignale. Toyota también participa en este sector y Lexus también. En lo que es plug-in hybrid, la única automotriz que está presente es Mercedes-Benz. Y yendo al 100% eléctrico, Nissan comercializando un vehículo mediano, y Renault un pequeño utilitario. ¿Ok? Pero fíjense básicamente cómo esto de alguna manera expresa lo que ya veníamos hablando, cómo todo está concentrado hoy por hoy ahí en full hybrid. Acá, de nuevo, también esto correlaciona con lo que ya les comenté anteriormente, que es la performance, que sería el nivel de patentamientos en los últimos años de este tipo de tecnologías. Fíjense, en 2018, en naranja vamos a ver los full hybrid. Tenemos 477 vehículos que se patentaron. En 2019, 1.436. Y en lo que va del 2020, tan golpeado 2020, 968 unidades. Fíjense que los 100% electric, que sería graficado en azul, tenemos 27 en 2018, 39 en 2019 y en lo que va del año 8 en 2020. Y por último, plug-in hybrid 9, 26 y 1 respectivamente. Por debajo, fotos de nuestros productos ya lanzados y ofrecidos, obviamente, en lo que es la categoría full hybrid. Ahora sí, déjenme contarles un poquito de estos dos productos para que tengan una idea de lo que estamos ofreciendo hoy en el mercado. Por un lado, Mondeo Vignale híbrido, yendo al powertrain. O sea, powertrain sería motor caja, el esqueleto, el alma del vehículo. Cuenta con un motor de combustión de 2 litros de cilindrada Atkinson, 140 caballos es la potencia que genera. Atkinson básicamente es un ciclo, si el Otto es el tradicional en naftero, el Atkinson es igual, pero está diseñado para consumir menos combustible. Así que imagínense, si esta tecnología, como está diseñada, consume menos combustible, además tiene este motor que permite que además consuma menos combustible de lo que consumiría uno tradicional. ¿Se entiende? Motor eléctrico, sincrónico trifásico de 120 caballos. El rendimiento combinado con doble combinado es los dos motores tirando juntos, es decir, el eléctrico y el de combustión. Generan en el eje 187 caballos y aproximadamente 300 Nm de torque. Son cifras realmente sorprendentes y muy buenas. Transmisión SVT. La transmisión SVT es una transmisión electrónica sin marchas, continua, que permite transmitir el torque y la potencia de una manera progresiva, suave, no hay tironeos. Si una persona quiere comprarse un vehículo que transmita confort,
seguridad y que sea además un auto deportivo, Mondeo lo ofrece. Litros cada 100, fíjense el consumo. Estas cifras fueron homologadas en Europa. Nosotros no hicimos estas mediciones, pero créanme que estuvimos muy cerca con lo que llegamos a medir. Litros cada 100, entre 5 y 6 y 5,9 litros. Una cifra increíble. La aceleración de 0 a 100 en 9,2 segundos. En la jerga fierrera, por debajo de los 10 segundos, se considera un auto rápido. Así que Mondeo lo podemos catalogar como un auto rápido. Aceleran muy bien. En lo que es equipamiento, tenemos sistema de mantenimiento de carril, tenemos el control de velocidad crucero adaptativo. Ya con estos dos features podemos decir que el auto funciona prácticamente solo. O sea, el vehículo se va a mantener dentro del carril y va a frenar y va a acelerar en función a la velocidad de referencia que le ponga y la distancia que le ponga de referencia con la de adelante. ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos reconocimiento de señal de velocidad. ¿Qué significa esto? En el tablero me va a ir avisando las velocidades máximas que puedo circular. No sé, estoy pasando por una escuela, máxima 20, pum, me va a avisar en el tablero y uno lo va alertando. Control activo de ruido. Estos son algunos de los features que tiene el vehículo. Tiene un sinfín, pero ¿qué sería el control activo de ruido? No sé si conocen los famosos sistemas de noise cancel, que es para cancelar el sonido de los auriculares. Bueno, este sistema tiene en el habitáculo, tiene detectores de las ondas y mediante los parlantes emite una onda con sentido contrario de alguna manera para cancelar ese sonido. Es sorprendente. Cuba híbrida, recientemente lanzada. Fíjense que la arquitectura, si se quiere, en lo que es la parte técnica, es muy similar. Motor de combustión, ciclo Atkinson un poquitito mayor que el anterior, que el de Mondeo. Genera un poquito más de potencia. El motor eléctrico también, muy similar, sincrónico trifásico. El rendimiento combinado se logra un poco más de potencia, 203 caballos. La transmisión es exactamente la misma. El consumo, 5 litros los 100, una cifra increíble para las dimensiones que tiene esta camioneta. La verdad, esta SUV, realmente son cifras impresionantes. La aceleración, lo mismo, menos de 9 segundos. Y, de nuevo, un sinfín de equipamiento que hace que este vehículo sea referente, sin lugar a dudas, en el segmento. Mantenimiento de carril, asistente de precolisión con detección de peatones. Tiene sistema de detección de puntos ciegos en los espejos, donde también te avisa sobre el tráfico cruzado. Modo de conducción seleccionables. Así que un poco para redondear, tenemos la suerte y el privilegio de poder estar posicionados muy bien en lo que respecta a la movilidad eléctrica hoy en Argentina, ofreciendo estos dos grandes referentes en sus segmentos. Y para terminar y culminar, y espero no haberlos aburrido tanto, yendo a los desafíos de la movilidad eléctrica, y espero que acá esto sea disparador de varias acciones que debemos trabajar en conjunto. Quiero comenzar con los costos de extracción y procesamiento de litio. El litio es una de las principales materias primas de las baterías. Cuando hablamos de costo, es interesante entender la variación de costo que hay. No me quiero meter mucho en detalle, pero que hay entre... A ver, el litio lo puedo obtener mediante dos maneras, básicamente. Una, mediante el mineral, te he dicho que es un modo de extracción extremadamente caro, y la otra mediante los salares. Argentina, nosotros estamos parados en un lugar estratégico. La Argentina, para el que no sabía, Chile y Bolivia forman el famoso triángulo de litio. El triángulo de litio reúne el 70% de la reserva mundial de litio. ¿Se entiende? Transformar la salmuera del salar, vamos a suponer que cueste, no sé, $300 la tonelada, llevarlo a carbonato de litio, que es realmente el material que a mí me interesa, vale $6.000 la tonelada. O sea, tengo que multiplicar por 20 el costo. O sea, imagínense ya, por eso es tan interesante este punto y hay que trabajar muchísimo, porque si nosotros logramos bajar estos costos, obviamente se van a abaratar los costos de la batería. ¿Se entiende? Luego los costos de fabricación del vehículo. Y acá queremos también invitar a toda la red de proveedores, no solo de la Argentina, sino en la región, para empezar a trabajar en todos los componentes que hacen a un vehículo eléctrico, desde los cables, desde los motores, los bobinados, las baterías, con el fin también de promocionar la industria nacional, la industria regional, poder empezar a evitar costos de importación, costos aduaneros, impositivos, etcétera. Con lo cual, de nuevo, ya en dos acciones ya hay muchísimo para hacer. O en dos desafíos ya, fíjense ya todo el trabajo que tenemos para hacer. Nivel de emisión de CO2 durante el proceso de fabricación de las baterías y del vehículo. Este es un punto que lo trajimos, ¿por qué? Porque en los foros siempre se genera la discusión de yo logro un producto que no genera emisiones de CO2, vamos a suponer un vehículo 100% eléctrico,
pero la discusión siempre viene, pero vos no me diste todo lo que estuviste emitiendo para fabricarme las baterías y para fabricar el vehículo. Es por eso que acá invitamos y tenemos que realmente ser conscientes desde el minuto cero de que se está gestando el vehículo hasta que sale de la línea y hasta que realmente el conductor ya lo está manejando en la calle, en estudiar toda la figura completa, todo el cuadro completo y analizar este nivel de emisiones. Luego pasar al próximo punto, que siempre fue la discusión entre el huevo y la gallina, y ya más de uno la debe conocer, que es, perfecto, tengo un vehículo de vuelta que no emite CO2, pero yo tengo que generar energía eléctrica. ¿Y esa energía eléctrica cómo la genero? Bueno, y acá de nuevo hay que también trabajar muchísimo con las empresas de generación de energía, en las empresas que transportan la energía a lo largo y ancho del país, haciendo hincapié en las fuentes renovables. Tenemos el sol, tenemos el viento, o sea, aprovechar la energía eólica, o sea, aprovechar la energía solar, aprovechar la energía nuclear, la energía hidroeléctrica, que no generan emisiones. ¿Se entiende? El vector energético de Argentina es inmenso, es extenso, tenemos muchísimas cosas para hacer, lo cual eso, la verdad que nos deja tranquilo que podemos todavía trabajar muchísimo. Luego el próximo punto es la estandarización e interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Es el uso de las mismas normas y conectores alrededor del mundo. Créanme que Estados Unidos es uno de los países que mejor conectados está en el mundo, junto con China. O sea, puedo salir en un vehículo, no quiero dar la marca, en un vehículo eléctrico, y puedo recorrer todo el territorio casi sin preocuparme, pero ¿saben qué? Existen más de 3 tipos de conectores a lo largo del territorio. Existen más de 3 normas en el territorio. En Europa hay 2 tipos de conectores. Hay una norma, en China también lo mismo, en Japón lo mismo. ¿Qué significa esto? Tener diferentes, hablándolo en criollo. Vamos a suponer, salgo acá de Buenos Aires con el auto, llegué a Catamarca y el conector que yo tengo para cargar mi batería no me sirve. ¿Por qué? Porque allá usan otra. Imagínense el dolor de cabeza que esto va a generar. ¿Esto qué requiere? Trabajo en equipo, requiere ponernos de acuerdo. Por eso fue crucial cuando pusimos como puntapié de esta discusión cómo estamos respecto a América Latina. ¿Por qué? Porque nos conviene trabajar en equipo, nos conviene ver qué están haciendo ellos para empezar a copiar las mismas normas, el mismo tipo de conector. Desarrollo de punto de recarga. ¿Qué es esto? Es la generación de electrocorredores. Y acá, obviamente, la frase habla por sí sola. Es qué tengo que hacer para poder recorrer a lo largo y a lo ancho de mi país sin preocuparme en si puedo recargar o no la batería. ¿Se entiende? Así que, bueno, eso fue un poco los temas. Espero que les haya interesado. Y, bueno, hasta acá, muchas gracias. Muchas gracias, Tato. Déjame sumar algunos conceptos a tu presentación, que fue súper clara, y gracias. Y gracias a la cantidad de gente que se está conectando y que está haciendo preguntas. Ahora podemos avanzar a ellas. Acá Tato lo que trató de... Guillermo, Tato para los amigos. Sí, bueno, no pasa nada. Trató de contarnos las distintas tecnologías que hay disponibles y cuáles son las ventajas de cada una de ellas y cuál es la oferta hoy que hay en Argentina. Y cómo toda la industria está trabajando, y me parece muy interesante también cuáles son los desafíos, ¿no? Como toda nueva tecnología genera desafíos en muchos vértices y en muchos puntos que claramente hay que superar como equipo. Y ya que contamos también un poco nuestra oferta de productos, en lo que creemos que hoy es la mejor solución para abordar la electrificación de los vehículos en Argentina, que son los vehículos full hybrid o totalmente híbridos, ya que no requieren de una infraestructura para hacer uso de todo su potencial, como sí lo requieren quizás mayores niveles de electrificación. Pero si quieren ahora podemos pasar a las preguntas que hayan surgido y a las que surjan mientras tanto, para que hagamos un poco un debate sobre lo que se presentó. Perfecto. Excelente presentación, muy clara y didáctica. Creo que nos aclararon varios puntos sobre los cuales muchas veces uno se plantea, ¿no? Algunas inquietudes. Pero bueno, además tenemos algunas consultas que fueron surgiendo en el chat y bueno, si alguien también quiere sumar preguntas ahora, la podemos incorporar. Por un lado, tenemos una inquietud respecto a si está prevista alguna oferta de capacitación tanto para lo que es mantenimiento como reparación de este tipo de vehículos desde la empresa, ¿no? O sea, lo que sería la reconversión del mecánico automotriz convencional y que pueda ayornarse a este tipo de tecnología, ¿no? Porque imaginamos y creemos que
en el futuro próximo va a haber un gran crecimiento en este nicho de tecnología. Sí, la respuesta es sí. Nosotros, como parte de nuestro proceso de lanzamiento de los vehículos, tenemos la capacitación de nuestra fuerza de ventas, por un lado, y nuestra fuerza de postventa, como llamamos nosotros a los mecánicos, por otro. Esto pasa cuando lanzamos un vehículo también nuevo, aunque no sea híbrido. En el caso de la tecnología híbrida, obviamente tiene algunos componentes únicos. No es lo mismo hablar de un nuevo motor que contiene el mismo principio de funcionamiento que esto, que además requiere un cuidado especial, ¿no? Porque hoy en la presentación Guillermo contaba son baterías de 240 voltios con una potencia elevada que si alguien, vamos a hablar en criollo, mete mano equivocadamente puede tener un accidente fatal. Entonces nosotros lo que hacemos es continuamente, y sobre todo en los lanzamientos, reforzamos a través de nuestra escuela de servicio que se aloja dentro del predio de Pacheco, que ahora está funcionando obviamente de manera remota como esta presentación, pero se hacen capacitaciones a la fuerza de postventa para poder tener estos vehículos. Algo que sí es importante, aprovecho la pregunta para comentar, es, a pesar de que haya que capacitarse, el mantenimiento de los motores eléctricos es muy inferior al mantenimiento de un motor a combustión, básicamente porque un motor a combustión tiene miles de partes y un motor eléctrico tiene básicamente, y todas móviles, y un motor eléctrico básicamente tiene 3 partes móviles. De hecho, 2, si nos ponemos si lo resumimos un poco. Y eso reduce mucho la necesidad de mantenimiento y es otra de las ventajas que tienen los autos eléctricos. Pero no sé si quedó claro, pero espero haber podido contestar la pregunta. Perfecto. Federico, tenés una consulta. ¿Querés comentarla? Estás muteado, Fede. Perdón, cliqué mal. Gracias, Guillermo y Diego, la verdad que espectacular. Aparte de lo interesante, estuvo clarísimo. Me llevo a reflexión, los desafíos que presentaba Guillermo, ¿no? El tema de, sobre todo, la matriz, la generación de corredores, ¿no? Creo que en Uruguay está bastante bien desarrollado y incluso, a comparación de la Argentina, y incluso acompañado con una matriz de generación eléctrica súper limpia. Lo que decías también del ciclo de vida, ¿no? Pensar en el ciclo de vida desde la generación, la producción de las baterías y su desecho también, que creo que hay alguna pregunta ahí por YouTube, que está bueno. El tema de conectores, ¿no? Parece increíble hasta cuando uno viaja, ¿no? Que lleva el adaptador ese universal, porque de país a país no sabe cómo tomar su cargador, ¿no? Imagino que yendo en el auto y teniendo que cargar es gran dolor de cabeza. Mis dos consultas rápidas, algo que me llama la atención, que no sé, debe tener su explicación, es que los niveles de emisiones de CO2 por ahí no acompañaban la reducción de consumo de combustible, ¿no? Que pareciera ser como directo, pero bueno, por ahí, no sé, había una reducción de 50% de consumo de combustible, pero las de CO2 bajaban un 20%. Y después otra cortita, la vida útil de estas baterías en estos sistemas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Querés que vaya yo, Diego? O como dejo la parte dale, vos a la parte dale. Vamos a arrancar primero por qué no es lineal, o sea, lo que relaciona el consumo con el nivel de emisiones. La verdad que ahí depende de varios factores, o sea, depende también el tipo de motor que esté utilizando, el tipo de motor de combustión interna y también en cuántas veces va a entrar en juego, cómo esté pensada la arquitectura para que entre en modo eléctrico. No sé si soy claro. Cuantas más veces puedo lograr que el modo eléctrico funcione, voy a directamente reducir el nivel de consumo. Ahora, el nivel de emisiones va a ser básicamente más relacionado al tipo de tecnología que esté utilizando en la tecnología del motor de combustión interna. Eso por un lado respecto a la relación entre consumo y emisiones. Yendo a la vida útil de las baterías, mira, esto es un tema, no diría complejo, pero nosotros lo que desde Ford o desde el equipo técnico de ingeniería de Ford lo que estamos analizando y viendo que más o menos las baterías luego de 8, 9, 10 años aproximadamente pueden comenzar a perder una capacidad de eficiencia de aproximadamente un 20%. Eso no significa que la batería no sirva más, pero sí que empieza a perder un poco de eficiencia. De todas maneras, Ford tiene una garantía para todos los componentes que están solicitados a la alta tensión, como es la batería y todos los cables y conectores a alta tensión, de 8 años, con lo cual el cliente, digamos, se tiene que olvidar por completo de este componente.
Y después, obviamente, estas baterías se pueden reutilizar, son reciclables. Uno, inclusive, esa misma batería la podría usar para dar tensión, para, por ejemplo, dar tensión en un hogar, dar tensión en una escuela. Hay todo un sinfín de acciones que obviamente nosotros estamos pensando y toda la organización también. Así que no sé si respondí un poco tus preguntas, pero... Sí, y déjame sumar ahí, enganchando con una pregunta que creo que es la que comentaban de YouTube sobre la contaminación de la disposición final de las baterías. Y tiene que ver un poco con el desafío que planteaba Guillermo sobre también tiene que ver con... Eso depende. La pregunta es, ¿contaminan las baterías cuando se da una disposición final? Depende cómo se haga. Lo mismo depende cómo extraigamos el litio y depende... De nada sirve todo esto si a la hora de la generación eléctrica no vamos a usar fuentes limpias para que eso suceda, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con las baterías. La duración de la batería depende mucho del uso. Guillermo, a lo largo de la presentación, habló sobre las condiciones, temperatura, etc. Estos sistemas son mucho más inteligentes que las baterías que la gente normalmente está acostumbrada a usar, como las de un celular, por ejemplo. Hay todo un software y todo un hardware detrás de esto para que la vida de la batería sea mucho más extensa de lo que estamos acostumbrados. Y una vez que la batería quizás no tiene ya la capacidad, porque lo que termina pasando es que va perdiendo capacidad la batería, quizás no sirve para esta aplicación, pero sí sirve para dar electricidad a una escuela rural, por ejemplo, que se va a alimentar a través de paneles solares y necesita almacenar para poco consumo de batería. Y después de eso puede volver a reutilizarse, y después recién vendría la disposición final de la batería, y esto generaría muchísimo menos impacto, además de tener en cuenta cómo se hace esa disposición final, muchísimo menos impacto y muchísimo menos requerimiento de baterías. Entonces, la respuesta es un poco lo que decía Guillermo, al respecto a la disposición final, depende. Es un gran depende, al igual que lo importante de una fuente limpia de generación de electricidad, ¿no? Clarísimo, gracias. Excelente. Y en cuanto a la infraestructura de carga necesaria, ¿ustedes cómo ven la situación particularmente en Cava? Obviamente hay pocas estaciones de carga. ¿Cómo haría un usuario de estos vehículos como para poder, digamos, estar tranquilo en su día a día en la ciudad? ¿Tiene que atenerse a las cargas domiciliarias? ¿La infraestructura existente hoy es suficiente? ¿Cómo ven ustedes ese aspecto? Déjame tomarlo a mí, Guillermo. Sí, obvio. Yendo a la parte, digamos, en la ciudad, hoy hay contados puntos de carga en estaciones de servicio, que son más bien ilustrativos que otra cosa, pero como un auto puramente eléctrico tiene una autonomía. Ahí vimos el ejemplo del auto que estamos lanzando nosotros en Estados Unidos, tiene 400 kilómetros de autonomía. Uno recorre la ciudad de Buenos Aires con 400 kilómetros de autonomía varias veces en un día, y nadie hace esa cantidad de distancia en un día, que sería el tiempo que uno está fuera de su casa normalmente, ¿no? El problema del rango o de la autonomía tiene que ver más con las distancias largas y con la capacidad de hacer estos electrocorredores que sean necesarios, y que para eso hay que tener una norma, hay bastante trabajo por hacer. Pero el problema de la autonomía no es tanto un problema del uso urbano, del uso de la ciudad, como sí en viajes extensos. Por eso la industria desarrolló este sistema híbrido, que son los híbridos enchufables, que es un auto que en el día a día tiene una autonomía entre 50 y 80 kilómetros, que es lo que normalmente la gente usa para el día a día, para desplazarse al trabajo o al colegio, a llevar a los chicos, o para lo que se usa el auto todos los días, alcanza. Y para distancias más largas, como no hay electrocorredores, uno tiene un motor de combustión que permite, digamos, no tener ese problema de rango, o como se llama, ansiedad de rango, que le dicen en el exterior, con lo cual eso también se podría saber de esa manera, ¿no? Tener un auto que se usa de lunes a viernes, por decirlo de una manera, de forma 100% eléctrica, y quizás el fin de semana o en viajes de recreación tener la opción del híbrido, que ya de por sí consume bastante menos. Perfecto. Ahora tenemos una consulta de Maricel, que pregunta respecto a los motores o las cajas de transmisión automática y manual, que siempre se habla sobre transmisión automática en el caso de vehículos híbridos, y si esto también es aplicable a motores manuales o transmisión manual.
No sé, Diego, si querés, como vos Dale quieras. vos, dale vos. Ahí realmente depende mucho del tipo de configuración y cómo quiera posicionar uno el producto. Para nosotros, Mondeo y Kuga necesariamente tenemos que posicionarlo con una transmisión automática. Pero para traer un ejemplo, el Puma, que lo hemos visto, Mild Hybrid, tiene en Europa hoy se está comercializando hasta el día de hoy solo con transmisión manual. Eso va a depender mucho de dónde uno quiera posicionar el producto. Pero respondiéndolo desde la parte técnica, podría tranquilamente uno montar una transmisión manual en algunas tecnologías. En un 100% eléctrico, la transmisión automática es la que básicamente es una transmisión directa, es la que mejor se adapta al uso. Sí, y sumo un comentario más. La verdad es que cuando uno mira la evolución de la demanda de transmisiones, el mundo va hacia transmisiones automáticas. Tiene que ver con algo que se habló al principio, el tema del tráfico urbano, el tema de las congestiones, que es otra cosa que también nosotros trabajamos, hace que el uso de caja automática sea mucho más beneficioso para el cliente, por decirlo de alguna manera, que la caja manual, y las cajas han evolucionado de manera tal que la performance o la sensación de uso es igual o mejor que la de un manual. Y es por eso que la mayoría de los autos son automáticos, no por otra cosa. Muy bien. Tenemos otra pregunta respecto a las baterías cuando, como bien mencionaban, al término de su vida útil dentro de los autos, pueden reutilizarse para instalaciones solares. Acá nos hace una pregunta, es un tanto específica. Si no tiene el dato, la dejamos para después responderla, ¿no? Nos pregunta respecto al amperaje que tendrían una vez que llegan al fin de su vida útil. Es súper específico y depende. Depende de la batería de cuál estemos hablando. Podemos pasar después, si quieren, los ejemplos, pero depende porque cuando Guillermo hablaba de la potencia, cuando hablaba de la tensión de la batería, tiene que ver solamente con el voltaje. La potencia de la batería tiene que ver con el voltaje y el amperaje. Y, por ejemplo, la potencia que tiene la batería de un híbrido es una, la potencia que tiene la batería de un híbrido enchufable es bastante mayor, a pesar de que tiene la misma tensión. Entonces va a depender de dónde venga la batería para ver cuál es el amperaje que va a tener. Cuando hablamos del 80% a lo largo de los 8 años, es la potencia útil de la batería se reduce en un 20%, pero por eso depende de la original. Correcto. Perdón que a veces contestamos depende, pero es que la verdad que es así, ¿no? Hay muchos. Sí, por ejemplo, disculpame, Diego, solo para agregar, para que dimensionen, seguramente la persona que consultó esto tiene conocimiento técnico, para que se den una idea, una batería aproximadamente que opera en 300 a 300 volts de tensión, para cargarla aproximadamente en 8 o 10 horas necesitas 7 amperes más o menos. Para que dimensionen, obviamente después lo que les comentaba Diego, va a depender de muchos factores también a qué tensión la voy a estar conectando o va a ser la corriente que puedo también hacer circular por los bornes. Así que ahí no es a esta tensión, este es el amperaje y listo, no hay otra respuesta. De hecho, esa es parte de la falta de estándares, ¿no? Que genera a veces sobrecostos e inconvenientes. Correcto. Bien. Claramente el tema de baterías es algo que genera mucha inquietud y consultas, preguntas. Acá tenemos otra respecto a ver si entendemos bien. Nos dicen que en el mercado de segunda mano si se puede realizar el recambio completo de la batería. Entiendo que es el cambio antes de que llegue al término de su vida útil. Sí, nosotros hoy no, claramente todavía empezamos la comercialización de autos híbridos hace relativamente poco, un año más o menos. No tenemos ningún caso, por suerte tampoco hemos tenido ningún problema de una batería que puede venir fallada, no, pero sí se pueden cambiar las baterías. La vida útil del auto puede exceder la vida útil de la batería y está preparado para poder cambiarse. Excelente. A ver, estamos viendo, no hay nuevas preguntas. No sé si alguien más quiere presentar alguna consulta. Bien. Bueno, no tenemos nuevas consultas, así que si les parece bien,
nosotros quedamos a disposición para cualquier duda o cualquier inquietud que surja, las recibimos nosotros y se las canalizamos a ustedes para que después puedan compartir Obvio. con nosotros Sí. algo sobre, Perfecto. una respuesta sobre Perfecto. eso. Perfecto, sí, obviamente quedamos a disposición de lo que necesiten y Pablo, déjame nuevamente agradecerle a todos que nos abran la puerta, que nos permitan compartir con ustedes esto que es también una de nuestras pasiones del día a día y que realmente estamos convencidos que va a ser el futuro, así que gracias por dedicarnos esta hora y pico de su tiempo y obviamente quedamos a disposición para lo que necesiten y nuevamente gracias a Guillermo por la presentación que para mí estuvo súper clara, así que nada más por nuestro lado. Solamente también para despedirme, también déjenme agradecer, gracias por el tiempo, por el espacio también de brindar esta charla, que también como Diego, bueno, compartimos esta pasión por los vehículos, por los autos y obviamente por la movilidad eléctrica. Así que nada, un placer, les agradezco. Y de nuevo, Pablo, gracias a ustedes por brindarnos el espacio y si surge alguna consulta o duda, por favor, esperamos para poder responderla y poder seguir de vuelta trabajando en todo esto que sabemos que hay mucho para hacer. No, al contrario, Diego, Guillermo, muchísimas gracias a ustedes por su excelente predisposición y sin duda esta será la primera de varias charlas que tendremos sobre diferentes temas porque, como decía al principio, creo que es algo inevitable que esta tecnología la veamos cada día con mayor frecuencia en nuestro día a día. Por lo tanto, va a generar muchas más inquietudes, va a haber mucha más gente que va a estar interesada en sumarse, en conocer, en aprender. Tenemos un proceso por delante que no solamente es tecnológico, sino, como les comentaba, sobre la reconversión también de muchas profesiones, muchas áreas, muchos servicios dentro de la ciudad, la infraestructura. Sin duda, dentro de unos años, lo que es tanto el transporte como la energía va a ser muy distinto en nuestra ciudad. Así que es comenzar a conocer un poco de todo esto que se viene. Y bueno, nuevamente gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes que nos fueron siguiendo tanto desde esta plataforma, desde Meet, como desde YouTube. A pesar de algunas pequeñas desprolijidades técnicas, pero también es parte del proceso de aprendizaje que estamos realizando. Así que bueno, muchísimas gracias. Bárbaro. Y que tengan buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.